vamos a seguir con el tema de los por qué. ¿Se escucha ahí? Porque más que eso no puedo ver. Así que el tema de los por qué. Y hoy vamos a ver por qué ofrendamos. ¿Por qué ofrendamos? Inmediatamente cuando escuchamos la palabra ofrenda, se nos viene inmediatamente a nuestras mentes, hay que poner dinero. Hay que poner dinero. Y está bien, obviamente, está bien. El dar dinero es parte de este servicio. Pero por el solo hecho de pensar que ofrendar es solamente poner dinero, nos perdemos de la riqueza de su significado. Y no solamente la riqueza de su significado, sino el motor que nos impulsa a dar, a ofrendar. Por eso muchas veces, en vez de prepararnos para adorar a Dios por medio de las ofrendas antes de venir al culto, cuando es el momento del servicio, lo único que hacemos, metemos la mano en el bolsillo, sacamos algo de plata y se terminó el asunto como un trámite más. Pero bueno, por esa razón quiero tratar de responder el por qué ofrendamos. Pero lo voy a hacer respondiendo las siguientes preguntas. En primer lugar, vamos a ver qué significa ofrendar. En segundo lugar, qué nos dice el Antiguo y Nuevo Testamento del cómo y para qué se utilizaba la ofrenda. Y en tercer lugar, el motor que nos impulsa a hacerlo. Entonces, ¿qué significa ofrendar? Bien, la palabra ofrendar significa un don o un regalo. Un regalo. También significa un tributo, un presente, no sé si lo han leído en sus Biblias, una oblación. Esto es dar algo como ofrenda o una porción de algo para la ofrenda. La ofrenda está relacionada también con el sacrificio, donde el sacrificio es la acción del ofrendante, pero no solo eso, también el sacrificio es la ofrenda misma. Ambas cosas van de la mano. En la antigüedad, y hoy pasa en el día de hoy también, se sigue haciendo sacrificios y ofrendas, y esto se utiliza para apaciguar la ira incontrolada de los dioses, ¿no? Pero no solamente eso, también es para pedirle algún tipo de favor a su Dios o cumplir un voto de la persona que ha hecho a su propio Dios o su propia divinidad. También podemos decir que ofrendar es lo siguiente, dice un autor: un acto religioso que pertenece a la adoración, en la que se hace una ofrenda a Dios de algún objeto material perteneciente al que hace la ofrenda. Primero es una parte de la adoración a Dios, la ofrenda, pero no solamente adoramos a Dios por medio de la ofrenda, sino que tiene que ser algo propio. Yo no voy, porque si no es muy fácil, o sea, yo agarro algo de Johnny y agarro y lo ofrendo. No, es algo propio, es algo mío que yo le estoy dando al Señor. Como vemos, la ofrenda y el sacrificio es dar algo a Dios, no a cambio de, no buscando algo, como si fuese un trueque. Más bien es parte de la adoración, como decíamos, es reconocer a Dios todas sus bondades, reconocer a Dios su grandeza. Eso es lo que significa más o menos la palabra ofrenda. Sabiendo entonces el significado de ofrenda, podemos ahora explorar la segunda pregunta. ¿Qué nos dice el Antiguo y Nuevo Testamento del cómo y para qué se utilizaba la ofrenda? Cuando nosotros comenzamos a explorar el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos encontramos con varios tipos de ofrendas y sacrificios. Le voy a dar una lista de algunos de ellos. Uno, aquellos en nombre de toda la congregación, o aquellos en nombre de un individuo. Se hacían por medio de animales, o se puede decir en sacrificios cruentos o sacrificios incruentos. Tercero puede ser sacrificios
que asume un pacto imperturbable de relación, y aquellos que tienen la finalidad de restaurar una relación que ha sido perturbada. Dos cosas: hacer un pacto y también un pacto que se rompió, poder restaurarlo. En cuarto lugar, podemos decir sacrificios de animales, sacrificios vegetales, ofrendas de líquido y ofrenda de incienso. En quinto lugar, sacrificios hechos sin la ayuda de un sacerdote, o los que son hechos por un sacerdote solamente. O también podemos decir que es un laico ofreciendo, pero con la ayuda de un sacerdote. En sexto lugar, los sacrificios que le rinden homenaje a Dios, los que son diseñados para hacer expiación por el pecado, o también otro sacrificio que es ofrenda de paz. La ofrenda de paz expresa o promueve la relación que nosotros pacífica que tuvimos con nuestro Dios. Y en séptimo lugar, los sacrificios en el que la ofrenda era totalmente dedicada a Dios, y sacrificios en el que Dios recibía solamente una porción y la otra porción se la daba al ofrendante y festejaban con esa porción delante del Señor. Como vemos, las ofrendas y sacrificios son muchas, son muchas. Y hay varias más que esto que yo nombré, hay varias más. Y cuando nos adentramos aún más en el tiempo bíblico, ya formado el pueblo de Israel, ahí, como obviamente el pueblo de Israel como nación, este sistema se hizo cada vez más complicado, más complejo, mejor dicho. Pero en medio de todo ese sistema siempre hubo un principio con respecto a la ofrenda, un principio fundamental que trasciende todas las épocas, y que Dios siempre ve el corazón del que presenta la ofrenda. Siempre pasó eso. Y eso es algo que en Isaías, no lo vamos a leer, pero en Isaías, si lo quieren anotar, en Isaías 1, del 11 al 19, Dios le reclama eso al pueblo. Ahí después si lo leen van a ver que dice: estoy hastiado de sus ofrendas, estoy hastiado de sus sacrificios, dice Dios, porque no vivan con un corazón sincero. Y eso es lo que ve Dios. Las ofrendas no es algo que comenzó con el pueblo de Israel como nación. No es algo que nació ahí. Si quieren ahí, acompáñenme a Génesis 4. Lo podemos encontrar, este tipo de adoración, casi al comienzo de la creación. Génesis 4:3. Dice: aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo a los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Si observamos bien el pasaje, podemos ver que lo que primero vio Dios fue a Caín y a Abel y después su ofrenda. Como decíamos al principio, lo que Dios vio primero fue su corazón. No es que la ofrenda sea menos importante. Lo que la ofrenda está haciendo es una representación de lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Veamos otro ejemplo. Ahí en Génesis 8, capítulo 8, versículos 20 y 21. Dice, ahí está el tema, ya Dios dice que se acuerda de Noé, que estaba ahí en el arca, y las aguas bajan. Noé sale del arca y dice en el versículo 20 de Génesis 8: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato.
Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Noé expresa su gratitud a Dios por medio por medio de una ofrenda, por medio del holocausto, y dice que a Dios le agradó eso. Dice que subió, como olor grato. La ofrenda es algo, un olor grato para Dios. Como podemos ver, los hombres expresan por medio de las ofrendas gratitud, votos, pactos. Todo eso es por medio de las ofrendas, que es parte de la adoración de Dios, a Dios. Por ejemplo, Abraham es un ejemplo de ello. Los que están anotando, no vamos a leer todos los pasajes, pero los que están anotando ahí el ejemplo de Abraham, Génesis 12, capítulo 12, versículos 7 y 8, o Génesis 13, versículo 4, o capítulo 15, versículo 4. Ahí podemos ver los ejemplos de las ofrendas que Abraham daba a Dios. Para entender mejor esto de la ofrenda, es muy parecido cuando alguien recibe un regalo o un favor. Cuando alguien recibe un regalo o un favor. Lo que esa persona hace, a la persona que recibió ese favor, ese regalo, lo que hace es expresar su gratitud. Sea por medio de dinero, sea por medio de una torta, por medio de su amistad, de agarrar, y porque se sintió bien con esa persona lo que le hizo, entonces ofrece su amistad, qué sé yo, siempre está ofreciendo algo a alguien cuando recibe un favor. O también cuando viene alguien importante, pónganse en cualquier persona importante que viene a la ciudad, uno quiere agarrar y manifestar su agrado, y aunque sea quiere darle un obsequio, un mate, aunque sea un beso, para demostrar su agrado o su gratitud, de acuerdo a quien sea esa persona importante. Cada día nosotros expresamos gratitud, cada día lo hacemos. Cada día expresamos respeto, cada día expresamos alabanzas a otras personas por medio del dar, porque es una forma que nosotros hacemos de expresar. Lo expresamos así, damos siempre algo a alguien, siempre lo hacemos así. Para ilustrar esto, tenemos el caso de Abraham con Melquisedec. Abraham reconoció que este sacerdote de Dios Altísimo era superior a él. Imagínense, Abraham, como eso lo habíamos visto en Hebreos, Abraham había recibido los pactos, había recibido el pacto con Dios, Abraham tuvo un encuentro con Dios, Abraham iba a ser el padre de la nación de Israel, Abraham es nuestro padre también, porque somos por medio de la fe que creemos en el Señor Jesucristo, es nuestro padre, dice Pablo en Gálatas. Nosotros vemos que Abraham era un gran personaje en la Biblia, pero Abraham reconoce a este sacerdote de Dios Altísimo, y su reconocimiento fue demostrado por medio del dar la 10ª parte del botín. En Génesis 14, 18 podemos ver esto. Génesis 14, 18 en adelante dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pero cuando llegamos al establecimiento de la nación de Israel, Dios establece ciertos requisitos, y uno de ellos es las ofrendas. Pero todo eso representaba, como decíamos, parte de la adoración.
israelitas tenían que hacer lo que Dios les estaba mandando por medio de las ofrendas, porque era la única manera de poder acercarse a un Dios 3 veces santo, porque Dios no puede relacionarse y no puede convivir con hombres pecadores. Obviamente que el principio es el mismo que habíamos dicho anteriormente: nada vale si no va con un corazón dispuesto a reconocer la grandeza de Dios. Él les había libertado, Él los había guiado, Él les había alimentado y les iba a dar una tierra prometida. Ese es el corazón que ellos tenían que tener, dispuesto a adorar a Dios por medio de estas ofrendas y acercarse ahí a Él. Así vemos que el pueblo de Israel comienza y construye el tabernáculo. Dentro del tabernáculo podemos ver que está el lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios. Y los israelitas, por medio de un sacerdote, debían presentar distintas ofrendas cada día. Ofrendas que el mismo Dios indicó minuciosamente. Esas ofrendas, esa preparación, nosotros la podemos ver en todo el libro de Levítico, que se habla ahí acerca de lo que es la santidad de Dios y cómo el pueblo debía ser santo delante de Él. Y las ofrendas iban a estar representando eso. Estas ofrendas las podemos dividir en 2 grandes ramas: los sacrificios cruentos y los sacrificios incruentos. Los sacrificios cruentos eran aquellos que se debía derramar sangre, La víctima era un animal, podía ser bueyes, podía ser ovejas, cabras, hasta una paloma, de acuerdo a la condición económica del israelita. O sea, no había discriminación ahí. Dios pensó en todo, pero todos tenían que presentar algo. Todos tenían que sacrificar algo, porque era la manera que se presentaban delante de Dios. Las ofrendas más significativas, o los sacrificios más significativos, eran el sacrificio expiatorio y el propiciatorio. Ambos sacrificios son los más importantes, o podemos decir los que son más representativos. Aquí se tomaban 2 chivos. La otra vez lo había explicado un poco en la Santa Cena. Se tomaban 2 chivos. Uno era el chivo expiatorio. De ahí nuestra palabra es pobre, un chivo expiatorio. Fue un chivo expiatorio. Este chivo expiatorio, lo que hacía el sacerdote, los tomaba, ponía su mano sobre la cabeza, confesaba el pecado del pueblo, y había un hombre que lo habían señalado para que ese hombre tome a ese chivo. Una vez que se le transfirió los pecados del pueblo a ese chivo, lo llevaba este hombre al desierto, bien lejos, simbolizando que los pecados eran tirados bien lejos de la presencia del pueblo. En el Salmo 103:12 dice el salmista David con respecto a este simbolismo: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esa era la representación del chivo expiatorio, la ofrenda para Dios. O sea, esa ofrenda vendría a ser para el pueblo, un tema horizontal. Los pecados habían sido llevados bien lejos. Y el segundo animal del sacrificio era el propiciatorio. Ya este animal era sacrificado. Era sacrificado el animal. Y los pecados del pueblo eran perdonados. ¿Por qué? Porque la justa ira de Dios era apaciguada y satisfecha. La obligación moral que tenía el pueblo con ese Dios 3 veces santo y justo quedaba saldada. Ese chivo propiciatorio saldaba la deuda que tenía el pueblo, la deuda moral que tenía el pueblo con Dios. Esto lo pueden ver también en Levíticos 16. Levíticos 16. Obviamente que toda esta representación es muy significativa para nosotros, porque esto lo cumple perfectamente nuestro Señor Jesús, quien quitó por completo nuestra culpa. Por eso los chivos expiatorios no podían hacer eso, simplemente por eso lo tenían que hacer cada año,
porque se cubría la culpa y nosotros por medio de nuestro Señor Jesús es quitada la culpa y Dios quedó satisfecho por completo porque su Hijo se ha entregado. Eso es lo que Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra de las ofrendas cruentas era la ofrenda de paz, Levítico 3. Vayan ahí un cachito a Levítico 3, versículo 1. Dice así: si se ofrenda, es un sacrificio de las ofrendas de paz. Si la ofrece del ganado, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la desgollará a la puerta de la tienda de reunión. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Y del sacrificio de las ofrendas de paz presentará una ofrenda encendida al Señor. Dice un autor: eran denominadas sacrificios de paz porque eran ofrecidas por los que estaban en paz con Dios para expresar gratitud y obligación a Dios y compañerismo con Él. Eso es lo que significaba la ofrenda de paz. Había una paz para con Dios. Por medio de ese sacrificio representaba esa paz que Dios había decidido tener con ese pueblo y lo había escogido. Eso es lo que tenía que hacer el israelita. Este tipo de ofrenda no solamente se utilizaba, también tenemos no solamente el tema de las ofrendas cruentos, sino también tenemos el tema de las ofrendas incruentos, o nosotros también lo sabemos por la ofrenda vegetal, la ofrenda vegetal. Este tipo de ofrenda no solamente se utilizaba para lo sagrado, para el templo, sino también como obsequio o donación. Por eso se le dice ofrenda incruento, no hay derramamiento de sangre. Este tipo de ofrenda se le presentó también al rey David, pero antes del rey David, en Jueces 3:15, podemos ver lo siguiente: y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Adón, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente o una ofrenda, o esa ofrenda vegetal, una ofrenda a Eglón, rey de Moab. Entonces esas ofrendas también se utilizaban como presentes a otras personas. Pero en Levítico capítulo 2, si después ustedes lo quieren leer, fíjense, lean todo Levítico, porque Levítico habla acerca de eso. Pero en el capítulo 2 se le mandó cómo debían ofrendar este tipo de sacrificios, y uno de ellos eran las primicias. Cito a otro autor, dice: las primicias de la cosecha constituían una clase especial de este sacrificio. Con ellas Israel reconocía que el Señor es dueño y dador de los frutos del campo, y que todo se debe a la bendición del Altísimo. Por otro lado, también tenemos el incienso. El incienso pasaba a ser parte de los sacrificios incruentos. Este se ofrecía en el tabernáculo frente al lugar santísimo. Fíjense ahí en Éxodo 30, versículo 34. Éxodo 30, versículo 34. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: toma especias, estacte, uña aromática, gálbano, especias con incienso puro, que haya de cada uno igual peso. Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo, y molerás parte de él muy fino,
y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para vosotros. Ese aroma perfumaba todo el lugar. Y es interesante porque ese aroma representa las oraciones elevadas de los santos. Eso es lo que representaba el incienso. El aroma era como las oraciones, esas oraciones que nosotros levantamos a Dios, llegan como ese incienso delante de la presencia de Dios. Y es olor grato delante de Dios. Por último, podemos ver que las ofrendas, y esto incluía también el diezmo, era parte del sostenimiento del templo y de los levitas, ya que esta tribu no había recibido parte de la tierra prometida. Los únicos que no recibieron de la tierra prometida eran los levitas. El Señor les dijo en Números 18, versículo 19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová. Fíjense, o sea que los hijos de Israel ofrecían a Dios. No le ofrecían a los levitas, le ofrecían a Dios, porque era parte de la adoración, como dijimos. Ofrecieron a Jehová. Les he dado para ti, las he dado para ti, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y así podemos obviamente continuar. Las ofrendas, o sea, si ustedes comienzan a investigar, es muy apasionante el tema acerca de las ofrendas. Pero así hacían los israelitas, una vez y cada vez y todos los días se le presentaba a Dios ofrendas para estar delante de su presencia. Pero, ¿qué tipo de ofrenda encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Qué tipo de ofrenda encontramos en el Nuevo Testamento? Antes de la muerte del Señor Jesús, las personas traían dinero al templo. Ahí se podía ver en el templo, había 13, no eran canastas, sino eran como trompetas invertidas. Había 13. 7 tenían nombre, era para el templo, para los levitas, etcétera, etcétera, y las otras 6 eran para ofrendas voluntarias. Entonces ahí venía el ofrendante y echaba las monedas. Esto lo pueden ver en Mateo 12, del 41 al 42. Yo lo voy a leer de la versión de la NBI para que se pueda entender mejor. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces vemos ahí cómo eran visibles estas alcancías, ¿no? Ahí en el templo, y cada uno iba y echaba ahí. No nos vamos a detener acerca de la ofrenda de la viuda pobre, pero todos echaban ahí en esas alcancías. Se dice que posiblemente la ofrenda que fue de la viuda pobre fue de esas ofrendas voluntarias. La segunda razón de por qué traían dinero al templo era porque se había distorsionado la adoración. Se había distorsionado la adoración allí y se había convertido en un comercio el templo. Las personas no querían traer su propio cordero o su palomino o la ofrenda. No la querían traer desde sus casas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llegaban al templo el sacerdote agarraba y le decía, no está apto. No está apto.
Entonces, para no perder el tiempo, la gente prefería agarrar, traer dinero, y algunos se avivaron y dijeron, está bueno esto, porque estaban combinados con los sacerdotes y decían, está bueno esto, vamos a vender todo para la ofrenda y para la adoración. Entonces la gente tenía que venir para que sea aceptable delante del sacerdote y no retroceder, sino venían, compraban lo que los sacerdotes decían que estaba bien, compraban y lo presentaban delante del Señor. Y por eso el Señor Jesús se indigna al ver todas esas cosas. Por eso el Señor agarra un látigo y dice que ahí en Marcos capítulo 11, agarra y dice que los echa a todos aquellos vendedores. Y les enseñaba diciendo el versículo 17 de Marcos 11, diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones. Mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Entonces podemos ver que cuando llegamos al Nuevo Testamento, la gente traía, más que todo era dinero, pero por una cuestión de que había una corrupción dentro del templo. Pero siempre el principio era el mismo, es adorar a Dios. Y la gente iba a adorar a Dios. Ya constituida la iglesia, una de las utilidades dadas a la ofrenda era para el sostenimiento del pobre. Fíjense ahí en Romanos 15, 26. Romanos 15, 26. Ya obviamente, cuando digo constituida la iglesia, ya el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió, y se constituye la iglesia. Romanos 15, 26. Antes de leer esto, por eso es no está dentro del mensaje, pero después ustedes si quieren estudienlo, pero por eso la ofrenda de las primicias era tan importante, porque se agarraba una gavilla de la cosecha y se presentaba delante de Dios en el día de Pentecostés. Cuando nace la iglesia, ahí el primer fruto es presentado por Dios mismo, donde el Espíritu Santo viene. Por eso es importante el día de Pentecostés, en los primeros frutos de Dios que se presentan. Romanos 15, 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, fíjense cómo lo llama el apóstol Pablo, este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. También esta ofrenda era para el sostén de los ministros. 1 Timoteo 5, 17. Esto no lo podemos relacionar, lo que es un ministro, con los levitas. No tiene nada que ver. Los levitas eran levitas, los ministros son los ministros. No asocian, porque muchas veces asocian. O los que están cantando son los levitas. No tienen nada que ver. Dice 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esta palabra digno de doble honor siempre se ha utilizado como ese doble honor es que contribuyan en el sostenimiento de los ministros. Cuando vemos estos pasajes, la ofrenda no es dar por dar, más bien es un servicio, es una administración a aquellos hermanos necesitados o a aquellos que son servidores de Dios para la iglesia. Y esto agrada a Dios, convirtiéndose en olor grato a Él. Esta ofrenda que se le hace aún al pobre o a los ministros o a la contribución para la iglesia, para las cosas, esto agrada a Dios y se convierte en olor grato. Filipenses 4:16 dice,
pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso es lo que hace la ofrenda. Esto es lo que es la ofrenda. Es olor grato a Dios. Es alabanza a Dios. Esto sube a Dios. Aunque nosotros los estemos haciendo para algo específico. Pero no podemos pensar que, yo doy dinero porque estoy haciendo algo bueno. No, yo estoy adorando, yo estoy alabando a Dios. Y eso sube a la presencia de Dios como olor grato. Dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso es la contribución. Por más que las ofrendas sean utilizadas para tal o cual situación, sea para los pobres, para los ministros, etc., como decíamos al principio, es adoración a Dios, adoración a Dios. La ofrenda es parte de la adoración a Dios. No ofrendamos para que Dios nos bendiga, no ofrendamos para que Dios nos dé. Dios ya nos bendijo con toda abundancia en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo dice ahí en Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Entonces la ofrenda no es para hacer un trueque con Dios. Lo adora a Dios. Lo exalta a Dios. Teniendo ya entonces un conocimiento qué significa ofrendar y el cómo y para qué se ofrendaba en el Antiguo y Nuevo Testamento, y sobre todo sabiendo que el principio es el mismo desde la antigüedad, desde el principio de la creación hasta nuestros días, que la ofrenda es parte de la adoración a Dios, ahora vamos a ver el motor que nos impulsa a hacerlo. El motor que nos impulsa a hacerlo. Y mis hermanos, cuando hablamos de ese motor que nos impulsa, lo único que podemos ver es a un Dios grande y dador. Es un Dios dador. Uno de los nombres que Dios tiene es Jehová Jireh. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Recordemos un poco de dónde sale este nombre de Dios. Vayan ahí a Génesis 22, capítulo 22, versículo 1. Dice así: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le manda a Abraham que ofrende, que haga un sacrificio, y ese sacrificio era su hijo único, dice, y amado. Único y amado. Y Abraham responde y obedece y va. Y a mitad del camino, en el versículo 5, dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjense el propósito de la ofrenda. Es adoración a Dios. Lo que Abraham iba a hacer es adorar a Dios con la ofrenda que el Señor le había pedido. Su hijo. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo.
Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Todos sabemos la historia. Dios interviene, manda un cordero, quien sustituye a Isaac. Todos sabemos esto, pero esta historia apuntaba a la ofrenda perfecta que iba a venir muchos años más tarde, y que Dios daría esa ofrenda, y es nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, Jesús es el Hijo amado. Mateo 3:17. Jesús es el unigénito, es el único Hijo. Juan 1:14 y 18. Jesús es quien llevó su propia cruz, ese madero sobre sus hombros, así como Isaac llevó su propio leño sobre sus hombros. Juan 19:17. Jesús es la ofrenda perfecta. Jesús es el Cordero de Dios que termina para siempre con el pecado. Jesús 1:29. Él es la perfecta ofrenda dada por el Padre. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es el gran dador y dio una ofrenda perfecta. Y su sacrificio, el sacrificio de Cristo de amor, es olor grato a Dios. La muerte del Señor Jesús sube como olor grato a Dios. Dice Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, Jehová Jireh, Él cumplió su promesa y dio a su Hijo, el cual se ofreció como ofrenda perfecta. En conclusión, y una pregunta para que se la lleven a sus casas y puedan pensar: ¿acaso nuestras ofrendas podrán superar lo que Dios ofreció? Qué pregunta, porque muchas veces, será mucho, será poco lo que doy. ¿Acaso nuestras ofrendas superarán lo que Dios ofreció? Entonces, ¿por qué ofrendamos? Ofrendamos como parte de la adoración a Dios, por todo lo que Él es, lo que hizo por medio de su Hijo, dando lo más preciado, a su único Hijo amado. El Evangelio es el motor que nos impulsa a dar, no solo nuestro dinero, sino también nuestra vida, nuestras propias vidas. Él se ofreció a sí mismo para que nosotros podamos ser perdonados y restaurados y así presentar nuestras ofrendas a Dios, ofrendas genuinas, ofrendas de corazón, una adoración, como decíamos la otra vez, en espíritu y en verdad. Dios es el gran dador, Jehová Jireh, Dios es el gran dador. Y nosotros, como personas salvadas, que estamos siendo restauradas a imagen de nuestro Señor Jesucristo, que también debemos reflejar, porque somos hechos a imagen de nuestro Señor, a imagen y semejanza de Dios, debemos reflejar la gloria de Dios por medio de las ofrendas. Porque reflejamos a Dios. Por eso adoramos. Reflejamos a Dios. Que Dios nos ayude realmente a recordar el Evangelio en el momento que nosotros vamos a ofrendar. Jehová Jireh. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque lo único que podemos hacer es adorarte. Adorarte nada más.
porque tú eres nuestro gran dador. Tú has dado a tu propio Hijo para que nosotros hoy podamos ser perdonados, limpiados, aceptados como hijos y tener una herencia en Cristo. Y todo porque lo hiciste por amor, nada más, por amor a ti mismo. Porque querías restaurar tu propia creación, que nosotros destruimos con nuestro propio pecado. Gracias por ser ese Jehová Jireh. Ayúdanos, Señor, a entender la ofrenda. Queremos ser adoradores realmente y que podamos reflejar esa ofrenda que tú has hecho. Ayúdanos, Señor. Ábrenos nuestro entendimiento y que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.